Bien, buenas tardes con todos. Como bien saben, la clase de hoy día solamente es para los chicos de superior. Las clases siempre van a estar grabadas y lo pueden ver en cualquier momento. ¿Ok? Bien. Para tener claro, la clase anterior se había visto los conjuntos y operaciones entre conjuntos. Y a la misma vez se ha visto los conjuntos numéricos. ¿Por qué? Porque nos estamos guiando según la resolución directoral del ministerio, donde les pide a los estudiantes que deberían tener en cuenta la resolución directoral número 592 es según el temario, ¿no?, que nos brindan para la suficiencia de matemática. Ahora, en esta ocasión vamos a practicar los ejercicios que tienen que ver bastante con unión, con intersección, con inclusión y también tiene que ver con los conjuntos numéricos. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces estos ejercicios que también no solamente se ve aquí, sino también trabajo con los chicos, en este caso del Instituto Vilcanota, que también trabajo con ellos esta ficha. ¿Por qué? Porque esta ficha nos hace conocer, por ejemplo, una noción básica de los conjuntos numéricos, ¿sí? ¿Qué cosa es la noción básica de conjuntos numéricos? Por ejemplo, aquí hablamos, ¿no?, a reconocer estos números, a qué conjuntos pertenecen exactamente, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si te das cuenta, tanto en conjuntos como operaciones entre conjuntos, conjuntos especiales y también los conjuntos numéricos tienen mucha relación. Porque operaciones entre conjuntos te habla de unión, de intersección, de diferencia, diferencia simétrica, ¿cierto? Y los conjuntos numéricos te habla de los conjuntos de los números, pero a la vez también ¿qué cosa te habla? También te habla, disculpen, estaba el micrófono apagado, también te hablan de, por ejemplo, de números, ¿sí? Que son indeterminados, ¿no? Por ejemplo, los conjuntos numéricos naturales sabemos que es hasta el infinito. Los conjuntos numéricos enteros también sabemos que es hasta el infinito, ¿no? Y de esa manera. Entonces hay que tener en cuenta que estas operaciones entre conjuntos, conjuntos especiales, el complemento de un conjunto o estos conjuntos numéricos tienen bastante hilación, tienen bastante complemento entre ellos. ¿Por qué? Porque un conjunto jala a otro y jala a otro, ¿ya? Entonces vamos por el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, si nos damos cuenta, aquí en el ejercicio es para hallar, por ejemplo, estos números a qué grupo de conjunto numérico pertenece, ¿sí? A eso se refiere, ¿ya? Entonces vamos a responder esas preguntas así, rápido nomás. ¿Por qué? Porque se supone que tú ya tienes las nociones básicas y con las nociones básicas es lo que nosotros trabajamos. Como por ejemplo, el número menos 24 y la raíz no puede pertenecer estrictamente a los números enteros porque los enteros se supone, ¿cierto? Los enteros son números positivos y negativos. Pero como tenemos una raíz, entonces ya es parte de los conjuntos de los números reales. Por ejemplo, tenemos menos 6 y tenemos 34. Si te fijas bien, uno dice, el menos 6 es un número negativo y el 34 es un número positivo. Entonces, ¿a qué tipo de conjunto numérico pertenece? A los números enteros. ¿Por qué? Porque tú sabes que los conjuntos numéricos, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de z, mira, aquí voy a hacer una pizarrita blanca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los conjuntos numéricos naturales positivos son ellos. Luego vienen los conjuntos numéricos enteros. ¿Quiénes están? Tanto los números negativos como los números positivos. Después están los racionales. Y los racionales están las fracciones como también los números decimales. Luego vienen los números irracionales, ¿cierto? Y todo ello es el conjunto de los números reales. Entonces, ello hay que tener en cuenta bastante, ¿ya? Porque
Nosotros para trabajar estos ejercicios tenemos que tener noción, uno, de conjuntos numéricos, tenemos que tener, por ejemplo, noción de el tema de operaciones entre conjuntos, tenemos que tener el tema de conjuntos especiales, etcétera, ¿sí? Es tener la noción básica ya de ellos. Continuamos. Ahora, tenemos aquí fracción 3/4 y tenemos un decimal. Entonces, tanto decimal como fracción pertenecen a los números racionales. Tenemos 1,2 y 6,7. ¿Estos dos números son decimales? Sí, sí son decimales. Ahora, ¿a qué grupo pertenecen? También pertenecen a los racionales. Y por último tenemos raíz y raíz. Tú sabes que todo número que tiene raíz, ¿qué viene a ser entonces? Una irracional. ¿Sí? Ya está. Y por último tenemos, por ejemplo, -3, 5 y -2. El 5 es un natural. El negativo ya es entero. Por lo tanto, ya pertenece al grupo de los enteros. Porque los enteros son números positivos y negativos a la misma vez. Como podrás observar, entonces tenemos aquí, ¿no?, otros ejercicios que tú puedes resolver y puedes contestar de una manera sustentatoria. En el ejercicio 2, si puedes percibir, ¿ya? Perdón, el ejercicio 1, ¿sí? Fíjate por favor, mira, ¿qué tenemos por aquí? Te dice que la raíz de 5 es un número. La raíz de 5, ¿qué tipo de número es? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno dice, natural en la vida. No creo que sea natural, ¿no? Es obvio que no, no es natural. Entonces, si no es natural, ¿qué será? A ver, lapicito rojo, ya está. La raíz de 5, entonces, ¿qué será? A ver, pensemos un ratito. A ver. Bien, ya pensamos, entonces decimos, por ejemplo, natural no puede ser porque para que sea natural tiene que ser un número positivo entero. Entonces, claro que no lo es. Ya está. Ahora, vamos por lo otro. ¿Qué dice? Entero no puede ser porque los enteros están los números positivos y los números negativos. Tampoco puede ser. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Me dice que es natural y real. Claro que no. Puede ser real, ok, pero natural no es natural. Seguimos. Nos queda racional e irracional. ¿Cuál marcamos? ¿La racional o la irracional? A ver, pensamos otro segundo más y decimos lo siguiente. Que todo número que tiene una raíz, ¿sí?, y cualquier número primo, siempre esta será irracional. ¿Ya? Recuerden eso. Si ves una raíz cuadrada de cualquier número primo, ¿no?, te vas a dar cuenta que este debe ser irracional. Por ejemplo, raíz de 3. ¿3 es un número primo? Sí, es un número primo. Raíz de 5. ¿Es un número primo el 5? Sí es un número primo. Raíz de 7, ¿será un número primo? Ah, sí, tiene razón porque 7 es primo. Entonces, todo número que tiene raíz y esos números son números primos, son irracionales. Evalúa el número. ¿Tiene raíz? Sí, automáticamente yo digo que es irracional. Pero antes de completar digo, el número que está ahí, ¿es un número primo? Es 5. Ah, sí es primo. Por lo tanto, es un irracional. ¿Ok? Ojo con eso. Hay que tener mucho en cuenta en diferenciar, ¿sí?, qué raíz es irracional y qué raíz no lo es. ¿Ya? Ojo con eso. Seguimos. Tenemos, por ejemplo, el 0,333 periódico puro. ¿Ya? Entonces, yo agarro y digo, pero el 0,3 tiene más o menos la forma de un número decimal. Ya.
Ahora, ¿qué hacemos? Entonces esto será un 0,3 periódico puro con sombrerito, sí, pero sigue teniendo la forma de raíz, sigue teniendo la forma de raíz, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cuál será la respuesta si usted me dice que es un número decimal? Vamos a ver. Recuerda que un número decimal está dentro de los números racionales. ¿Ok? Ya está. Vamos por aquí entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos entero. No puede ser entero porque enteros son números positivos y negativos. Definitivamente no es un número entero. Ok. Es irracional. No es irracional porque aquí no hay una raíz de algo. Ok. Es natural. No es natural porque no sale un número positivo. Ok, ya me di por vencida. Entonces es racional y decimal. Vamos a ver. ¿Es decimal? Sí es decimal. ¿Ser decimal significa ser racional? Sí. Entonces mi alternativa es la A. ¿Ok? Listo. Ya tenemos el ejercicio número 2. Vamos por el ejercicio número 3. Como te había dicho hace un momento, aquí tenemos una respuesta o un ejercicio para obtener una respuesta. Y para eso tenemos que tener mucho, pero mucho en cuenta algo. ¿Ok? Por ejemplo, la pregunta es, 4 más la raíz de 3, ¿qué te va a resultar? A ver, pensamos un ratito. Ya pensaste. Muy bien. ¿Qué puede resultar el 4 con una raíz de 3? ¿No? Entonces tú te pones a pensar y dices, si analizamos raíz de 3, es un número irracional, ¿cierto? Claro. Entonces, ya, disculpe. Ahora, pero si yo le agrego algo al número irracional, ¿seguirá siendo irracional? Entonces la forma de darte cuenta va a ser de esta manera. No sé cómo es que algunos hacen la comprobación, pero la forma de comprobar esta parte es, por ejemplo, a ver, un número natural más otro número natural nos resulta otro número natural, ¿cierto? Otra vez, un número entero, es decir, un positivo más un negativo, que pertenecen a la recta de los números enteros, te va a resultar un número entero. ¿Por qué? Fíjate aquí, más 3 menos 2, más 1. ¿Cierto? Ya está. Continúo. Entonces ya más o menos me queda claro que si sumo un natural más otro natural, me resulta un número natural. Si yo sumo un número entero más otro entero, ya sea positivo o negativo, voy a obtener como resultado otro entero. Entonces hasta aquí ya voy teniendo dos versiones. ¿Qué más? Si yo sumara dos fracciones, si yo sumo un número racional más otro número racional, ¿me seguirá saliendo un número racional? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo un medio más 0,5, o en este caso un medio más 3,4, ¿no? Entonces el resultado o resulta fracción o resulta decimal, pero sigue siendo parte del conjunto numérico racional, sí sigue siendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya tengo tres cosas confirmadas entonces. Entonces la pregunta es, si la raíz de 3 es un número irracional y le vamos a agregar unas cuantas unidades, ¿el resultado qué será? ¿Racional? ¿Irracional? ¿Qué podría ser?
Entonces yo agarro y empiezo a evaluar cada respuesta. ¿Resulta ser un número entero? No puede ser entero porque la respuesta dice aquí que puede salir positivo y negativo, pero no sale positivo y negativo porque ya es irracional la raíz de 3. Ok. ¿Me va a salir un número natural? No, porque no va a salir natural. Natural sale cuando se suman dos naturales o se restan dos naturales. Ok. ¿Todas las respuestas son correctas? No. Mira, ya tienes dos incorrectas, entonces es obvio que todas no son correctas. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Es un racional? No puede ser un racional porque el racional te dice que es la suma de números fraccionarios con decimales, o fracción con fracción o decimal con decimal. Pero los racionales es la suma de ellos, ¿no? O un número natural con un número, por ejemplo, un número fraccionario. Ahí siempre te va a salir un racional, ¿sí? Entonces no puede ser racional. ¿Por qué? Porque nuestra raíz de 3 ya es un irracional. Por lo tanto, tenemos como respuesta la D, que es un irracional. ¿Por qué? Porque si a un irracional tú le sumas unas cuantas unidades, sigue siendo irracional. Vamos por el otro lado. ¿Qué tenemos por aquí, por ejemplo? Tenemos aquí, por ejemplo, la unión, la intersección, la inclusión y la inclusión. Justo lo que te había dicho hace rato. Unión e intersección, que viene a ser parte de las operaciones entre conjuntos, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cuál es verdadero y cuál es falso. Y seguramente muchos aquí van a tener una pequeña intriga. Vamos por esto. Me dicen que la unión de racional con irracional es un real. Para eso yo tengo que tener en cuenta mi definición clara. Por ejemplo, la definición que yo trabajo es esta, ¿no? Que aquí están los números naturales, por aquí están los números enteros, por aquí están los números racionales, por aquí están los irracionales y todo vendría a ser los números reales, ¿cierto? Ya está. Entonces yo digo lo siguiente. La unión del conjunto de los números racionales con los irracionales es igual a un conjunto real. Sí es real, porque se están uniendo los diferentes conjuntos. Seguimos. ¿Los números naturales están dentro o incluidos en los números enteros? Fíjate, los números naturales están dentro o están incluidos en Z. Sí están dentro también. Seguimos. Z está incluido en Q. Z, aquí está Z. ¿Está incluido todo en Q? También está incluido. Seguimos. Q intersectado con I es igual a vacío. ¿Qué significa? Racionales intersectado con los irracionales es igual al conjunto vacío. Fíjate, si se intersecta el racional con el conjunto irracional, ¿este va a ser igual al vacío? Claro. ¿Por qué? Porque los elementos de los racionales con los irracionales no tienen nada en común. Y es por eso que están separados los conjuntos. Entonces, es totalmente verdadero. Por lo tanto, la alternativa son todas. Seguimos. 5. ¿Qué dice? 63 entre 7 es un número. ¿Qué tipo de número será 63 entre 7? A ver, si nos ponemos a pensar. ¿Qué número es? A ver. Entonces, luego de haber pensado, nosotros vamos a llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿la conclusión cuál puede ser? 1, que 63 entre 7, por ejemplo, si tú sabes la división, ¿no? Nos va a resultar 9, ¿cierto? Entonces tú ponte a pensar.
No entiendo. Primero te dice que es. Si te dice que es, significa que esta expresión es una fracción. Si es una fracción, es un racional. Y si es racional, también es un real. ¿Cierto? ¿No? Entonces, hay que ver qué alternativas son las correctas. Primero, nos dicen que es entero y natural. ¿Podrá ser entero y natural? No. ¿Podrá ser real e irracional? ¿Podrá ser los dos? Claro que no. ¿Mm? Porque irracional no es, ¿no? Irracional está pi, ¿no? Están raíces de 3, 5, 11, raíz cúbica de 2, etc. No es. Seguimos. ¿Será netamente irracional? Menos, pues. Entonces tenemos dos alternativas. ¿Es solamente decimal? Pero ¿cómo va a ser decimal? Si 63 entre 7 es 9. Entonces, la pregunta es, ¿esta fracción podrá ser decimal? Claro que no, porque la respuesta es un número natural. Ok, pero, ¿podrá ser racional y decimal? Bueno, ahí sí puede ser, porque el racional, ¿sí? El racional, decimal no. Pero sí puede ser racional y decimal. ¿Por qué, maestra? A ver, indíqueme la diferencia. Porque el racional incluye al número natural, incluye al número entero. Y nadie más. Y tú sabes que el 9 está dentro de los números naturales. ¿Que es parte del racional? Sí lo es. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. ¿Y por qué decimal? ¿Y por qué decimal no? ¿Y por qué racional y decimal sí? Porque decimal te está diciendo que este 9,0 solo sale decimal y ahí queda. Que solamente es decimal. Por ejemplo, el 2,3 es netamente decimal. ¿Sí? No es un número entero. En cambio, el 9, ¿tú lo puedes convertir a decimal? Sí, como 9,0. Pero a la vez es un número natural para que pertenezca al racional, sí lo es. Porque si le quitas el coma y el 0, entonces se convierte en número entero. ¿Ya? ¿De qué es confuso? Claro que es confuso, pero recuerde que mientras tengas clara tu información, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Listo. Continuamos. La 6. Aquí algunos he visto que siempre se han equivocado. Y siempre ha pasado, por ejemplo, en diferentes institutos, siempre ha pasado. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos estos conceptos que están, estas representaciones gráficas, para ser exactos. Estas representaciones gráficas, por ejemplo, ¿qué dicen? Si te fijas ahí, tienes ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. ¿Saben? Yo les cuento algo. Justo hoy día estuve en una academia, ¿ya? Haciendo uno de las prácticas de la ficha. Y se equivocaron justo en esto. Me dijeron que era verdadero. Todos eran verdaderos. Pero yo decía, ¿cómo van a ser todos verdaderos si no tenemos ni siquiera la alternativa? ¿No? O de repente yo estaba equivocada. Entonces hicimos el análisis de esto. Por ejemplo, vamos a analizar. ¿Qué analizamos? A ver un ratito. Analizamos lo siguiente. Primero, voy a tener claro mi información. ¿Y cuál es esa información? Esta. Por ejemplo, voy a abrir... ¡Ay, qué cosa habré hecho! Aquí, mi pizarrita chiquitita. Y voy a dibujar lo que ya tengo claro. ¿Qué cosa es? Los naturales. A ver un ratito, he dibujado mal. Ya está. Los naturales
los enteros, los racionales, los irracionales y todos los reales. ¿Cierto? Mientras tengo clara esta definición, no va a haber ningún problema. Vamos a ver entonces. Empezamos. Dice, si tú intersectas los números naturales, no, acá dice, la intersección de los números naturales con los enteros es esto. Eso te está diciendo. Entonces tú miras tu gráfico y dice, tú me dices, por ejemplo, lo siguiente. Cuando yo veo esto, analizo y digo, existen entonces algunos naturales que son netamente naturales y existen otros números que son naturales y a la misma vez son enteros. Claro que no. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Te dice que todos los números naturales están incluidos en los números enteros, toditos los naturales. En cambio aquí, si tú interpretas, ¿qué te dice? Existen algunos naturales que son netamente naturales y existen algunos números que son naturales y a la misma vez son enteros. Entonces, aquí no hay concordancia, ¿cierto? Entonces, esto es falso. ¿Por qué? Porque debería estar así. El conjunto de los naturales incluido en los números en enteros. No una intersección, porque no existe solo naturales. ¿Ya? Ojo con eso. Seguimos. Por ejemplo, existen algunos naturales que no pertenecen a los racionales. Y existen otros naturales que sí pertenecen a los racionales. Eso me está diciendo el gráfico, ¿cierto? Entonces ahí como que es confuso, ¿no? Entonces, claro que no. ¿Qué me dice mi gráfico? Los naturales están incluidos dentro de los números racionales. N está incluido en Q. Ahí sí. De esta manera sí. Pero que existan algunos naturales, no. Listo. Por lo tanto es falso. Seguimos. Los números enteros están separados de los números racionales. Si te fijas tu gráfico, tus números enteros están aquí. Y los racionales engloba todos los números enteros. Entonces, ¿este gráfico será verdadero? Claro que no, porque dice que debe estar incluido. Por último, te dice, la mitad del huevo están los racionales y la otra mitad están los irracionales. Pero todo el huevo completito, la unión de estos dos, son los reales. ¿Será cierto? A ver, ubícalo. Aquí están los racionales. Esto. Y por aquí están los irracionales. Esto. Si los dos lo juntamos, ¿serán los reales en global, como yo digo? Sí. Por lo tanto, este es verdadero. ¿Quién es el número correcto? El inciso número 4, nada más. Por eso les había dicho, hay que tener noción básica de lo que estamos haciendo. Caso contrario, no vamos a poder resolver estos ejercicios de conjuntos numéricos. Seguimos. Aquí es el detalle. ¿Qué alternativa vamos a marcar? A ver. Si pensamos bien, ¿qué alternativa vamos a marcar? Pensemos bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Una vez que ya pensaste y ya sabes cómo resolver, entonces empiezas. Dices así. Analiza cada uno de ellos. ¿Sí? No solamente te centres en uno.
¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? Entonces yo agarro y hago lo siguiente. Primero, me dice que es un número entero, pero el número entero es aquel número positivo y negativo. ¿Aquí tengo un número positivo o un número negativo? Sí tengo, verdadero. Seguimos, voy a ir por aquí abajo ahora. Empiezo desde lo más fácil. Me dice que es un número natural. Un número natural son todos los números positivos. ¿Y este pi será un número positivo? Claro que no. Falso. Maestra, ya encontré mi falso. Ok, tranquilo, todavía no te emociones. Seguimos. Vamos por los números racionales. Me dice que es un número racional. Pero, ¿aquí qué tenemos? Tenemos un número decimal. Y el número decimal, ¿recuerdas? Pertenece al grupo de los números racionales. Por lo tanto, ¿es correcto? Sí es correcto. El 0,7 es un decimal. ¿Será un número racional? Claro, si es decimal como el de arriba, también pertenece a los racionales. Por último, raíz de 5, ¿es un número real? Primero analiza. Raíz de 5. Raíz es irracional. Si es irracional, ¿por qué? Porque el número que está ahí es un número primo. Si es irracional, entonces, ¿pertenece al grupo real? Sí pertenece. Porque ¿qué te dicen los números reales? Es la unión del conjunto racional e irracional. Entonces, ¿puede ser un real? Sí puede ser un real. Y listo. He analizado cada uno de ellos porque es necesario para yo poder hallar la respuesta correcta. ¿Ok? Continuamos. Ocho. Vamos por la número 8. Ya está. Uy, se cayó. ¿Qué hacemos en la 8? Pues contestemos la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso? ¿Cierto? Entonces yo agarro y analizo. A ver, ¿cuál de los siguientes enunciados será falso? Vamos por aquí. Me interesa por aquí. Me dice, ¿es un número natural? Aquí me está diciendo que es un número natural. Vamos a ver, rojito, no puedo escribir, creo. ¿Es natural? 241. ¿Es un número natural? Sí, sí es un número natural. Verdadero. Continuamos. A ver, aquí, fracción. Me dice que es una fracción. ¿Esta expresión es una fracción? Verdadero. Continuamos. Tenemos aquí un número decimal. Un número decimal, sabemos que pertenece al grupo de los números racionales. Entonces, yo digo, ¿es un número irracional entonces? Claro que no. Falso, ¿no? Si el decimal pertenece a los números racionales, es obvio que no es un irracional. Seguimos. Raíz de 5. Raíz de 5, maestra, yo sé que es un irracional porque es la raíz de un número primo. Ok. Si es irracional, ¿será un número real? Verdadero. ¿Por qué? Porque los irracionales, junto con los racionales, la unión hace los reales. Y dentro del real sí está el irracional. Seguimos. Un número, mira, este es un número primo, entonces es un irracional. Si es un irracional, la pregunta es, si yo le sumo más 1, ¿será un número irracional, verdadero o falso? ¿Se acuerdan que hace un momento hicimos n más n es igual a n? O que z más z es igual que z, ¿sí?
estábamos comprobando si la suma de números naturales es natural, si la suma de enteros es entero. Entonces, la suma de dos números, en este caso un irracional, con una unidad, ¿seguirá siendo irracional? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estás sumándole apenas una unidad al irracional. Y no va a cambiar, pues no va a ser entero, no va a ser racional. Siempre va a ser un irracional. ¿Ok? Continuamos. 9. Recuerden que esto es para pensar, ¿ya? No es como agarrar y estar ahí, como digo yo, estar jugando, ¿ya? Algunos piensan que es un juego. No, hay que analizar estas cositas. No es así por así, ¿ya? Vamos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Ok, vamos por el verdadero. A ver, yo quiero comenzar desde acá. Es natural. ¿Quién es natural? ¿4,3 es natural? No, no es natural el 4,3. Falso. Seguimos. 1,3 ¿es irracional? No, es decimal o es racional. No es irracional. Falso. ¿Por qué? Porque recuerda que todo número decimal viene a ser un racional. Disculpa. ¿Qué más? Mire, acá creo que tengo mi verdadero. Pi, ¿es un irracional? Claro, de hecho que pi siempre va a ser un irracional. Sigo. 3/7, ¿será un número natural? Falsazo, ¿sí o no? Claro, si es una fracción, ¿cómo va a ser natural? ¿Cómo va a salir un resultado? ¿Cómo va a ser una expresión positiva? Esto si ya es fracción. Seguimos. La raíz de 3. Raíz de 3 me está diciendo raíz de números primos. Pero raíz de primos es irracional. Entonces, si esta raíz de 3 es irracional, me está diciendo, ¿es un número racional? Falso. No es racional. Es irracional. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con lo que vamos a interpretar, mucho cuidado con lo que vamos a responder en estos ejercicios de conjuntos numéricos. ¿Ya? Seguimos. 10. Tenemos en la 10 todo esto. Te dice afirmaciones. Uy, ¿qué son estas afirmaciones? No sé. Vamos a ver. Señalar afirmaciones incorrectas. ¿Ok? Vamos a empezar por aquí abajito, por el tercer ítem. Un racional unido con un irracional es igual que un real. Verdadero. ¿Qué te había dicho? Si tenemos racionales e irracionales, esto va a ser el conjunto de los reales, ¿cierto? Entonces, la unión de estos dos viene a ser igual que un real. Seguimos. Me dice Z. ¿Dice Z menos o Z? Ya. Z. Este Z que está aquí, los números enteros, cuando se intersectan con los números naturales, ¿sale un número natural? Me está diciendo eso. A ver, ¿dónde están los naturales? Aquí están los números naturales. Aquí están los números enteros. Y aquí están nada más. Si yo quiero saber, por ejemplo, aquí la intersección sería esto. Z intersectado con N es igual a, y lo intersectas. Si Z lo intersecta con N, ¿qué es lo que tienen en común los dos? N. ¿Por qué? Porque date cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, que Z, ¿ya? Que Z son los elementos de Z y también son los elementos de N, ¿ok? Entonces, la intersección de estos dos sigue siendo un número natural.
sigue siendo un número natural. La intersección. Seguimos. La raíz de 2. La raíz de 2. ¿Qué viene a ser la raíz de 2? Ah, maestra, 2 es primo, entonces es un número irracional. ¿Es irracional? Sí. ¿Por qué lleva la raíz? Porque lleva la raíz, sí, pero no solamente porque lleva la raíz, ¿cierto? ¿Por qué más sería? Porque es un número primo. ¿Está bien? Porque es un número primo. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces, esto es falso, porque no es porque lleva la raíz, es porque es primo. El número 2 es primo. Si es primo, es irracional. Si no es primo, entonces ahí sí no. Es un racional. ¿Ya? Seguimos. Señala la afirmación correcta. ¿Qué dice en afirmación correcta? Por ejemplo, hice la pizarra roja. No debe ser roja, debe ser blanca. Ya está. Entonces, empiezo a evaluar. Empezamos. Raíz de 11. 11 es un número primo, ¿no? Si te pones a pensar, 11 es un número primo. Sí es primo. Por lo tanto, ¿es irracional? Sí. Pero es irracional porque lleva raíz, no exactamente, ¿verdad? Sino ¿por qué? Porque es un número primo. Falso. Seguimos. Pi es un número no racional. Si te dice pi es un número no racional, claro, es un no racional. Si te hubieran dicho es racional, si te hubieran dicho que es racional, entonces, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? Te hizo que no es racional. O sea, pi no es esto, te está diciendo. ¿Verdadero o falso? Obviamente, verdadero. Porque si te hubieran dicho así, pi es un número racional, aquí sí sería falso. Porque pi no pertenece al conjunto de los números racionales, sino pertenece a los irracionales. ¿Ya? Seguimos. Raíz de 36 es un número racional. Aquí justo es donde a veces algunos han entrado a una serie de colapso, pero vamos a tener en claro algo. Primero fíjate si la raíz, ¿qué número tiene? En este caso 36 no es un número primo. ¿Qué cosa es? Es un número compuesto. ¿Que se puede efectuar? ¿Que se puede resolver? Sí se puede resolver. Entonces, ¿yo qué digo? La raíz de 36, si me dice que es compuesto el número, entonces no es irracional. ¿Qué cosa es? Es un racional. ¿Por qué es un racional? Porque se puede resolver la raíz de 36. Entonces, ¿este es verdadero o es falso? Falsazo. ¿Quién es la alternativa correcta? Solo 2. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con las interpretaciones que vamos a hacer, porque a veces nos emocionamos y marcamos otras cosas. ¿Ya? 12. Listo. A ver, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Dice, esta expresión es un número no fraccionario, o sea, 3/5 te está diciendo, ¿no es fracción? Falso, sí es fracción. La raíz de 3, primero te fijas, raíz de 3, raíz. 3 es primo, sí, por lo tanto es irracional. ¿Es un racional? Falsazo. 0,349.
¿Esto qué viene a ser? Un decimal. Y en decimal es un número racional. Entonces, ¿es verdadero? Sí. Raíz de 4. Ajá. Antes que vayamos aquí. Vamos por la última. Te dice, estos números que están aquí, estos tres, ¿son naturales? El 4 sí es, el 5 sí es, pero el -6, ¿tú crees que sea natural? Claro que no. Por lo tanto, es falso. Ahora analicemos esta D. Yo sé que hasta yo también me confundía y creo que me sigo confundiendo. ¿Qué dicen los números irracionales? Te dice, la raíz debe ser de números primos. ¿Estamos? ¿Ya? A ver, ya está. Ay, no sé, está bloqueándose aquí y ya está. Ahora sí. Entonces digo, pero es raíz de 3, puede ser raíz de 5, raíz de 7. Eso sí pueden ser números irracionales porque son números primos quienes piden sus raíces. Pero raíz de 4, raíz de 4 no es primo, raíz de 4, el 4 es un número compuesto. Ah, entonces al toque digo, falsazo. ¿Por qué? Porque los números deben ser números primos. ¿Y qué número es esto? Un número compuesto. ¿Ya? Entonces, la única alternativa verdadera es la C. ¿Sí? Entonces ahí, de esa manera, se analiza cada una de las alternativas. ¿Ya? Ojo con eso. Seguimos. Raíz de 25. Uy, algunos dicen, yo por ejemplo también decía esto. ¿Por qué es raíz? Es irracional. Yo también decía eso. Me voy a confesar. Ya. Pero, ¿saben qué sucede? Si este número que está aquí adentro no es primo, entonces ya no es irracional. ¿Qué cosa es? Es una racional. Automáticamente. Entonces vamos a las alternativas. Porque 25 sí tiene, ya, como número compuesto, sí tiene más de 2 divisores. ¿Ya? Entonces digo, es racional y si es racional, también es real. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Es irracional? No, no es irracional. Es racional e irracional, no pueden ser los dos tipos. ¿Qué más? Natural entero no puede ser positivo ni negativo eso. ¿Qué más? Por ejemplo, es decimal. Decimal no es porque no sale decimal tampoco. Entonces, ¿qué cosa es? Real y decimal puede ser real, pero no puede ser decimal. Entonces, ¿qué podría ser? A ver, pensemos. ¿Qué podría ser? Mira, 25 no es primo. Y si no es primo es un racional. Y si es racional es un real. Vamos a borrar de nuevo. Analicemos otra vez. ¿Qué está sucediendo? Decimal es decimal. No es decimal. Es real, puede ser real, pero no puede ser decimal. Por lo tanto, no es. Natural y entero, tampoco, porque entero es un número positivo y negativo y natural es solo positivo. Pero maestra, si te das cuenta, raíz de 25 sí tiene raíz. Como no es primo, entonces no es un irracional. Es un racional y un racional se puede. Ok, vamos a ver. ¿Es racional e irracional? Racional sí es, irracional no, porque ya se descartó tan solo por el número. ¿Es decimal? No sale respuesta un decimal, ni tampoco es la expresión de un decimal. ¿Es irracional? No puede ser. Vamos al natural y entero. ¿Por qué natural y entero?
Porque la raíz de 25 sí se puede resolver. Nos estábamos olvidando de eso. ¿Por qué? Porque las racionales, ¿qué te había dicho? Las racionales son ¿qué cosa? Son números fraccionarios con decimales, ¿cierto? Pero ¿qué cosa también es? Los racionales también son números naturales, también son números enteros, donde las respuestas son positivas o son negativas. Entonces yo digo, la respuesta de esta raíz de 25, si no es irracional, obviamente que no tiene raíz. Entonces, ¿esa raíz de 25 se puede resolver? Sí se puede. Raíz de 5. Sería raíz de 25 igual a 5. ¿Y este 5 pertenece a un número natural? Sí pertenece. ¿Y ese 5 pertenece a un número entero? También pertenece. Entonces es la alternativa D. Por eso les decía, hay que tener mucho ojito para analizar, porque al momento de analizar podemos entrar en una crisis. ¿Ya? Por eso analicemos bien estos temitas. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer, ya me está ganando la hora. La 14, por ejemplo. La 14 dice, señala la afirmación correcta. En la afirmación correcta, ya, estamos trabajando relación de pertenencia. La relación de pertenencia hay que tener cuidado, ¿sí? Miren, te dices el número 3 pertenece a los reales. ¿El 3 a quién pertenece? A los naturales. Y los naturales pertenecen a los reales. Verdadero. 2. Te dice que estos pertenecen a los naturales. El primero sí pertenece al natural. El segundo también pertenece al natural. Pero el tercero pertenece al natural. No, pertenece a un irracional. Porque es la raíz de un número primo. Ya está. Entonces, en conclusión, ¿todos son naturales? Falso. Continuamos. Esto que está aquí viene a ser una fracción. Aquí también viene a ser otra fracción. Y aquí viene a ser un número decimal. Todas las fracciones y todos los decimales pertenecen a los números racionales. Y por último, ¿qué más me dice? Me dice lo siguiente. Me dice el 0, el 5, el -3 y el 2. ¿Pertenecen a los enteros? Si tú te acuerdas bien, los enteros son números positivos y también son números negativos. Por lo tanto, es verdadero. Entonces, ¿cuántas afirmaciones son correctas? 1, 3 y 4. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, esto es parecido al de arriba. Me imagino que vas a poder responder muy bien. No vas a tener problemas para responder. Aquí, por ejemplo. Ay, Dios, ¿qué hice? Ya está. Por ejemplo, aquí. ¿Qué hacemos? Indica verdadero y falso. Te dice, son números enteros. Los números enteros son números positivos y negativos. Verdadero. Irracionales. Pero ¿cómo que son? Esta raíz de 3 sí es irracional. Pero el 1 es un irracional. Claro que no. Falso. Cuando me dice son, es como por ejemplo nos digan a nosotros, ¿no? Ustedes son seres humanos. ¿Somos seres humanos? Sí, somos. Somos seres humanos. ¿Cierto? Ahora, entonces lo mismo que estos. Entonces, ¿ellos dos son irracionales? No, uno sí es, el otro no lo es natural. Acá dice también son irracionales. Son racionales, perdón.
Ah, los racionales, ¿quiénes están? Están decimales y números naturales. ¿Están dentro de los racionales? Sí. ¿Por qué? Porque el natural incluye a quién. Bueno, el natural está incluido en z. Z es el número negativo positivo. Y luego están los números racionales. ¿Quiénes están? Tanto fracciones como números decimales. Entonces, el 2 se encuentra en naturales y el menos 1,4 se encuentra en Q. Entonces, sí son racionales. Y por último, te dice racionales e irracionales están contenidos en los enteros. O sea, te está diciendo si los racionales y los irracionales, todo esto se encuentran contenidos en los enteros. No, ¿verdad? Estos están contenidos en los reales, ¿ya? No en los enteros, por lo tanto es falso. La alternativa entonces es la C, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero y falso. A ver, otro. Vamos a ver qué me vas a responder aquí. Aunque creo que va a haber un caos, pero ya. Vamos aquí. Fíjate aquí y analiza tú solo. Y con esto creo que ya voy a terminar mi sesión. Indica verdadero y falso. ¿Qué voy a indicar verdadero y falso? Por ejemplo, me dice son. Ah, cuando me dice son, me dicen que estos tres son. ¿Son enteros y reales? Ajá. A ver, vamos a ver. Acá hay números enteros. ¿Números enteros? Sí, porque esto es z positivo. Número z o n también, ¿cierto? Pero la raíz de 2 es un irracional. Si es irracional, entonces pertenece a los reales, ¿sí? Entonces, hay números enteros y también hay números irracionales. Que todo esto pertenece a los reales. Entonces, sí, verdadero. Raíz de 36, alto ahí. Si el número que está acá adentro no es primo, entonces automáticamente no es irracional. No es irracional, es ratio. Si no es primo, es ratio racional. Y si es racional, entonces digo lo siguiente: esto es falso. ¿Por qué? Acuérdate que dice la definición, ¿sí? Para que sean irracionales deben tener los números primos, no números compuestos. Los números compuestos automáticamente vienen a ser racionales. Seguimos. El 2. ¿Es natural? Sí. ¿Es entero? Sí. Verdadero. Seguimos. Tenemos fracción, fracción y un negativo fracción. ¿Son racionales? Sí, porque son fracciones. Y las fracciones están dentro de los racionales. ¿Qué alternativa es? Verdadero, falso, verdadero y verdad. Verdadero. ¿Ok? Ahí está entonces la respuesta de la número 10 y 17. Ya está. Y nos pasamos a uno de estos dos, pero no los dos. 19 y 20. ¿Cuál de los dos hacemos? A ver, de Tim Marín, de Don Pingüe. Ya, no, mentira, esas cosas no se hacen. Resolvemos solo uno. A ver, ya, resuelvo la 20, ¿te parece? La 20. Aquí a veces nos gana la emoción, a mí también. Por ejemplo, seguramente en algún momento me habré equivocado también cuando no me emocioné. Y no solamente eso, hasta en el examen cuando te agarran los nervios, te emocionas y ¡pum! Haces bien la respuesta, pero al marcas otra cosa. Esos son nervios. Por ejemplo, a mí siempre me pasa. Ya me acostumbré, así que ya sé que cuando he hecho bien mi examen y rapidito lo vuelvo a ver porque ya sé más o menos cómo de nerviosa me pongo, ¿no? Entonces ya, como que le agarro ya el truco del nervio, de los nervios. Y ya, entonces vamos por aquí. Por ejemplo, me dice, si el lado de un cuadrado es raíz de 3, entonces el área es o su área es. Uno dice,
total, ¿estamos en conjuntos numéricos o estamos en curso de geometría? ¿Cierto? Porque si hablamos de área es geometría y si hablamos de lado también es la figura de un cuadrado y la figura del cuadrado es geometría. Entonces digo, ok, analicemos. El lado de un cuadrado. Debo de tener un cuadrado, ¿cierto? Ok, un cuadrado, más o menos ahí. Ya está. Ahora, te dice que el lado vale raíz de 3. Ya. ¿Y cómo son? Y como me dice que es cuadrado, entonces me imagino que los lados son iguales. Ok, ¿qué más? Me dice entonces su área. ¿Quiere saber el área del cuadrado? ¿Cuánto es? Porque dice es, entonces es una conclusión. Entonces, ¿cuánto es? El área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces el área del cuadrado va a ser igual a lado, raíz de 3. Todo al cuadrado. Pero tú sabes que raíz con exponente, ¿qué va a pasar una raíz con exponente? Se va a eliminar. ¿Y qué cosa me va a quedar? Solo 3. Te está preguntando, entonces su área es, ¿su área cuánto es? 3. ¿Qué cosa es 3? Ahí va la respuesta. ¿Ese 3 qué cosa es? ¿Es irracional? No. ¿Es por ejemplo, entera, solo entera? Entera, no exactamente. ¿Es decimal? No es decimal. Racional sí, pero decimal no. ¿Es racional y entera? Ok, puede ser. Analicemos entonces entre las 3 alternativas. 3. ¿Es natural netamente? Sí. ¿Es entera? Bueno, entera se dice cuando el 3 pertenece a los números positivos y también estos también son negativos. Entera. Están positivos y negativos, pero dentro de ellos están los positivos, sí. ¿Es racional y entera? A ver, pensemos. En el racional está el natural, en el racional está el entero. Entonces, ¿están los dos? ¿Este racional incluye a los dos? Sí incluye. Por lo tanto, el racional es lo mismo que decir qué cosa, que es natural y que es entero a la misma vez. Entonces es la C. Ahí van a tener el problemita, porque a veces dicen 3, ya, al toque, natural, dicen, ¿no? Pero no netamente es natural, también es entera. ¿Y quién incluye estos dos? El racional. ¿Sí? Ya está. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado de desarrollar estos ejercicios, ¿ya? Siempre agradeciendo a todos vosotros por ver los videos que siempre nosotros realizamos o grabamos en cada clase, porque muchas veces nosotros hemos visto, si siempre estamos pendientes del canal YouTube, ahí es donde se ven las visualizaciones, entonces sí sabemos que lo observan, sí sabemos que lo miran, a pesar de que a veces no estaban en clase, a pesar de saber que a veces no ingresaban, pero cuando observábamos los videos sí tenían visualizaciones, sí tenían ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? Algunos comentarios, entonces dije, ya, entonces sí lo observan, ¿no? Y más por las visualizaciones, porque ahí se ve quién mira el video y quién solo pasa el video. Entonces yo dije, genial. Por eso es que nosotros grabamos siempre la clase, ya sean que estén los alumnos o ya sean que no estén, siempre grabamos porque sabemos que en algún momento lo pueden visualizar. Entonces, agradeciendo siempre a todos vosotros su participación, ¿no? En ver nuestros videos, ya sea del canal YouTube o ya sean también de nuestro Facebook, que siempre les va a llevar directamente al canal, ¿ya? Bien chicos, hasta aquí terminamos entonces nuestra clase de conjuntos numéricos. La siguiente clase obviamente cambiamos de tema porque nos están pidiendo, según la resolución directoral, nos piden la divisibilidad. Entonces la siguiente clase ya vamos a ver esos temas para poder empezar con
la teoría, ¿sí? Bien, damos un finish aquí y estamos concluyendo con la clase grabada. Pero para eso debo desactivar y recién